dos de las obras más importantes de la concesión Pacífico 3. Vamos a visitar las obras que requieren los mayores conocimientos de ingeniería y que tienen los mayores requerimientos técnicos. Hoy visitaremos el túnel de Irra de 450 metros y el túnel de Tesalia de 3.5 kilómetros. Soy Ana María Mesa, bienvenidos a La Senda. Es la obra más importante que tenemos, el túnel de Tesalia. Desde el punto de vista de ingeniería es un reto grandísimo, es un proyecto de alta ingeniería, un proyecto, digamos, en la región y en el país de gran importancia. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande en el consorcio constructor para utilizar tecnología de punta, estamos usando equipos nuevos completamente y ya, digamos, dimos inicio a la construcción del túnel de Irra, en donde se dio como esa curva de aprendizaje para poder arrancar en forma el túnel de Tesalia y superar como todo lo que se pudiera presentar para lograr el inicio de una manera apropiada. En el túnel de Irra, sobre todo el tema es actualizar el túnel a las especificaciones vigentes y cumplir con todo el tema de la velocidad de operación de 80 km por hora. El túnel de Tesalia le va a dar una conectividad importantísima al proyecto y además a los Pacíficos 1 y 2, porque va a conectar toda esta zona de Antioquia, de Medellín, con la zona del Valle del Cauca, con el puerto de Buenaventura. Vamos a lograr disminuir tramos de recorrido de 2 horas, diría yo, haciendo esa conexión entre la vía que viene de La Pintada hacia La Manuela y la vía que va de La Virginia hacia Anserma, construyendo ese túnel en esa vía completamente nueva que es la unidad funcional 2, y vamos a lograr disminuir los tiempos de recorrido de una manera muy importante. Estamos ubicados a la salida de lo que los ingenieros han determinado que será el túnel de Irra. En este punto estamos a 50 metros de que los ingenieros terminen de construir el túnel de Irra de 450 metros. Y vamos a aprovechar este escenario para que el ingeniero Gustavo Adolfo López Correa, gerente de túneles del Consorcio Constructor de Pacífico 3, nos resuelva algunas dudas de la ficha técnica de este túnel. Ingeniero, resolvamos esas dudas. ¿Cuánto tiene de largo este túnel? ¿Cuánto tiene de ancho? ¿Cuánto tiene de alto? Este es un túnel de 450 metros, considerado un túnel corto. Es un túnel que va a tener una vía bidireccional. Tiene de ancho en excavación 11 metros y tendrá 2 calzadas de 3,65 más unas bermas de 50 centímetros, el cual inicialmente funcionará como un túnel bidireccional y en una futura etapa que no está dentro del alcance de la concesión se construirá un segundo túnel para ser ya un túnel unidireccional. Ingeniero, usted nos contaba por qué es necesaria la construcción de este nuevo túnel si todos hemos conocido y recorrido el túnel de Irra, que está a escasos metros. Estas vías de corta generación tienen dentro de sus especificaciones unas velocidades de diseño de 80 km por hora y la geometría y el alineamiento de este túnel existente no cumple las especificaciones para esas velocidades de diseño. Por eso la necesidad de construir uno nuevo que garantice que esas velocidades y esos diseños se van a cumplir. ¿Y cuánto tiempo falta para poder transitarlo completamente? Bueno, primero pues hay que terminar de excavarlo, aproximadamente en 2 semanas esperamos hacer el cale de las excavaciones y luego esperamos con los trabajos posteriores, que son trabajos de pavimento, revestimiento y electromecánicos, alrededor de mediados del año entrante o primer trimestre dar la operación. Ingeniero, ¿cuántas personas participaron en la construcción de este túnel? El grupo se ha ido aumentando. Inicialmente es un grupo entre 60 y 80 personas que han participado, más sin embargo, como a cargo tenemos la construcción de otro túnel, el grupo ha ido aumentando en este momento para ambos y tiende a aumentar, vamos en 170 personas. ¿Y cuál es el costo de construcción del túnel de Irra de 450 metros? Esperamos unas inversiones aproximadas de 25.000 millones de pesos.
Nos acompaña ahora Luis Ordóñez, él es auxiliar de seguridad y salud en el trabajo y nos va a explicar cuáles son los protocolos para preservar la seguridad y la salud de los visitantes y de los trabajadores que están en Pacífico 3. Luis, pues gracias por estar con nosotros en La Senda. Cuéntenos de qué se tratan, cuáles son los elementos que deben acompañar la vida de los ingenieros y de los empleados de Pacífico 3. Para Pacífico 3 lo más importante siempre ha sido la prevención de los accidentes en el desarrollo constructivo del túnel. Entonces partimos de la identificación de riesgo psicosocial, donde trabajamos el ser y su entorno para que él pueda ser más amigable con el uso del elemento de protección personal. Lo primero es el casco, que es un elemento que muchas veces es subvalorado por los trabajadores, que a veces dicen, yo en este entorno no requiero un casco, porque no estoy viendo nada que me pueda pegar. Un trabajador que se quita el casco en la obra es un trabajador que genera un alto riesgo de accidentalidad, que entienda que en cualquier momento puede entrar en contacto con un elemento sobre cabeza, una línea de tensión, un elemento que caiga. Bueno, pasando del casco, venimos a lo muy importante, que es la protección respiratoria. Entonces la idea es que ellos entiendan que estos elementos los protegen en este instante y a futuro. Entonces con nuestros compañeros siempre les indicamos, trabajamos con elementos de alta calidad. Por ejemplo, estos filtros son para gases, para vapores, para material particulado. El proyecto nunca escatima pues, en la protección de nuestra gente. La protección visual, las gafas, pues obviamente, ¿cierto? Un elemento, una partícula que entra al ojo en cualquier momento. La idea es que desde la portería nuestros compañeros pudieran utilizar su protección visual. Y también tenemos elementos que son muy amigables con ellos, pues que no los cansan, que no los fatigan y que los pueden utilizar en todo momento. Y por último estaría la protección para manos, pues que serían los guantes. Obviamente viven cogiendo elementos, en cualquier instante pueden tratar de coger una varilla, levantar una piedra, coger cualquier cosa, entonces nuestros compañeros siempre llevarán guantes. Luis, ¿las botas? Entonces nuestras botas tienen punteras aceradas o en policarbonato para protección a golpes o aplastamientos y tienen una resistencia dieléctrica en tensión de paso. En este tipo de proyectos, que es la construcción de 2 túneles, el nivel de riesgo es un nivel 5, que es el nivel más alto. Y sin embargo, hemos tenido en el tiempo de construcción, que ya va en 2 años, 0 accidentes mortales o severos. Es decir, es un indicador que ninguna otra empresa del país puede mostrar. En el sector construcción, excavaciones, no es muy difícil. Nos acompaña el geólogo residente del consorcio constructor de los túneles de Pacífico 3, José Orlando Rocha Manrique. Geólogo, ¿y cuáles son los retos principales de construir este túnel en este lugar, este túnel de 450 metros en Irra? Este macizo es relativamente bueno, o sea, tiene unas capacidades portantes muy buenas, entonces toca ir sobre todo controlando las infiltraciones que provoca desprendimientos o el tipo de fracturación que provoca caídas de bloques. Entonces ese es el principal reto. Cuando usted dice que tiene capacidades portantes muy buenas, ¿quiere decir que él soporta el peso de abrirle un hueco y que no se caiga? Sí, es exactamente. La roca de por sí tiene una capacidad portante propia, entonces eso es lo que tratamos de utilizar cuando se hace la excavación o se le abre el hueco. Entonces utilizamos esas propiedades y evaluamos para saber qué tanto, digamos, ayuda para soportar necesita la roca o necesita ese macizo. Entonces eso es lo que nosotros hacemos. Estamos con Diego Ordóñez Rincón, él es director de proyectos del túnel de Tesalia en Pacífico 3. Usted es quien materializa el túnel de Tesalia. Cuéntanos cuál es el proceso para convertir esta pared de montaña en un túnel que podamos atravesar a 60 kilómetros por hora. Este proyecto está considerado realizarlo bajo el método convencional de perforación y voladura. Esto consiste en tener unos equipos de alta tecnología, unos Jumbo E2C, de 2 brazos con los cuales realizamos la perforación de la roca. Posteriormente hacemos la disposición del material explosivo, hacemos la voladura, el arranque del material, procedemos a retirar el material y luego vienen todos los temas de soporte, los cuales varían mucho de acuerdo a los tipos de terreno que vamos a encontrar y de acuerdo a las coberturas que en su momento tengamos. ¿Cuánto tiempo toma la construcción de un túnel de 3.5 kilómetros? El túnel de Tesalia, por su longitud y por sus secciones, ha establecido una duración de 550 días como excavación subterránea. No olvidándonos que este túnel, al terminarlo, debe quedar revestido. Periodo en el cual esperamos nosotros iniciar este mes y estar terminando para el segundo semestre del año 2020.
Él es José Antonio Guerrero Galindo, es el ingeniero residente del consorcio constructor de los túneles en Pacífico 3. Quiero preguntarle en detalle cuáles son las actividades que hay que tener en cuenta o que hay que realizar para que ya por este túnel puedan transitar vehículos. Bueno, así como está el túnel, nosotros tenemos que arrancar retirando las aguas de infiltración y llevarlas a un sitio de disposición. Posterior seguimos con la estructura del pavimento, ¿sí? Para garantizar que los vehículos transiten normalmente, hacer un revestimiento y una impermeabilización del túnel para que no tenga inconvenientes estructurales a futuro. Ingeniero, ¿cuántas personas trabajan con usted en la puesta a punto de este túnel? En total somos aproximadamente 60 personas por turno. Nosotros hacemos 2 turnos, de día y de noche, trabajamos 24 horas. La construcción de túneles, por su complejidad, tiene muchas variables que controlar. Es un proceso dinámico y retador en el que se pueden presentar contingencias, las cuales son propias de la dinámica de su construcción y de la naturaleza de este tipo de obras. Nos encontramos en el portal de salida del túnel de Tesalia, un túnel de 3.5 kilómetros y la obra de ingeniería más importante que se va a construir en las vías de Pacífico 3. Ingeniero Gustavo Adolfo López Correa, cuéntenos cuáles son los retos más importantes de construir un túnel como estos. Precisamente este túnel hace parte de la ruta crítica de nuestras obras de construcción y con ella terminamos la unidad funcional 2 a finales de 2020. Ya en sí en su construcción es un reto muy importante porque atravesamos 4 fallas y la idea es lograr el menor impacto posible en el tema de aguas encima de él. Y reto, yo creo que en cualquier proyecto tunelero es lograr terminar a tiempo dentro del cronograma y bajo los presupuestos establecidos. ¿Desde dónde hasta dónde va y qué trayecto ahorra? Arranca en un sector denominado Remolinos, en la vía que de La Virginia conduce a Anserma. Allí en el sector de Remolinos se desvía, hay un primer sector de 4 kilómetros de vía, luego entra un túnel que es el túnel de Tesalia, 3.5 kilómetros, y luego sale a la zona de la Vereda de la Libertad en un trayecto de 14 kilómetros y empalma con la vía que de Tres Puertas hacia Irra conduce y conecta nuevamente con la vía pavimentada. ¿Cuánto tiempo le va a ahorrar a quienes transiten por esta vía en esta construcción de este túnel? Pues actualmente creo que dar esta vuelta sería por la vía antigua, que es Río Sucio-Anserma, trayectos que pueden demorar 2 horas. Con este recorrido se estaría haciendo este trayecto en 40 minutos, 45 minutos. El ministro de Transporte, Germán Cardona, hizo un sobrevuelo por todas las obras de Pacífico 3 en compañía de funcionarios de la ANI y de Invías y se detuvo en el túnel de Irra para conocer cómo va el avance de la obra. Este es un informe para La Senda. En compañía de funcionarios del Invías y de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, el ministro de Transporte, Germán Cardona Gutiérrez, realizó un sobrevuelo por todas las obras que son objeto de la construcción de la concesión Pacífico 3 y se detuvo en el túnel de Irra para dar un recorrido por el mismo, constatando el positivo avance de esta y las demás obras que se adelantan a lo largo de los 146 kilómetros de esta importante obra de infraestructura que traerá desarrollo y bienestar para la región y para el país. Ingeniero, hablemos ahora de cuáles son los retos ambientales de construir una obra como esta, un túnel. ¿Cuáles son esos retos? Pues básicamente la legislación ambiental ha extremado las medidas en cuanto a todos los proyectos de infraestructura. Hay normas que cumplir, en esto hay aspectos relevantes en el tema de manejo de aguas, manejo de comunidades, manejo del ruido. Y digamos que existen programas que van direccionados dentro del desarrollo del proyecto a evaluar y mitigar estos posibles riesgos. Hablemos específicamente del agua. Por encima del túnel de Tesalia van nacimientos de agua y aguas que surten otros ríos y cañadas. ¿Qué pasa con esa agua que va por encima del túnel? Las aguas subterráneas podrían en algún momento entrar al túnel por las zonas de falla. Nosotros en este proyecto vamos a tener 4 zonas de falla
también tenemos revisado y analizado la metodología que vamos a implementar para evitar que ese equilibrio del agua se vea afectado. Vamos a desarrollar unas técnicas de preinyecciones con lechadas cementicias, con microcementos, con las cuales esperamos consolidar e impermeabilizar las posibles zonas o rutas del agua y evitar que así penetren en el túnel y evitar el desequilibrio del nivel freático de las aguas. ¿Qué pasa si alguien ve que su nivel de aguas de una quebrada que pasa por acá se está afectando? ¿Qué debe hacer? ¿Con quién se puede comunicar en Pacífico 3? Bueno, primero es evaluar que la concesión viene haciendo unas evaluaciones antes de la ejecución del proyecto, con varios instrumentos que están instalados a lo largo de su trazado para dejar evidencia e historia de los niveles de las aguas existentes en cada una de las temporadas, sea verano o invierno. Permanentemente hay un monitoreo, una red que se tiene estipulada y diseñada para el control de las aguas. Se hacen unos inventarios antes de todos los corredores de agua y todos los puntos de agua que están alrededor del trayecto. Si esto llega a ocurrir, más sin embargo la concesión tiene estipulados centros de atención a la comunidad en los cuales se recepcionan todas estas quejas o todas estas observaciones y nosotros contamos con un grupo interdisciplinario y muy dedicado a este tema del control del agua y como te digo, la idea es que con estas técnicas que vamos a implementar estamos proyectando no tener afectaciones. Hoy recorrimos algunos de los proyectos más importantes de la concesión Pacífico 3, el túnel de Irra de 450 metros y el túnel de Tesalia de 3.5 kilómetros. Los acompañó Ana María Mesa y esto fue En la Senda. Hasta pronto. Pueden seguirnos a través de nuestras cuentas en redes sociales. En Twitter somos @Pacífico3, en Facebook Concesión Pacífico 3 y también pueden visitarnos en nuestra página web www.pacifico3.com. Nuestras líneas de atención son las 018-423-780 o en el celular 321-973-8470.